Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborta Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Que tengan un buen día y veamos qué es lo que tenemos para hoy. En primer lugar, las tropas de Estados Unidos están ingresando al Perú a pedido de la presidenta del país, Dina Boluarte, y aprobado por el Congreso de la República. No se trata de una invasión, se trata de un pedido de colaboración. Van a entrenar al ejército peruano, van a entrenar a la Fuerza Aérea Peruana, van a entrenar a la Marina de Guerra del Perú, y son tropas especiales, las fuerzas especiales que tiene la potencia del norte. Ellos se van a ubicar en varios lugares del Perú: Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac, donde se entrenará al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Marina de Guerra. Esto no ha sido aceptado por las fuerzas de izquierda, que en el Congreso han dicho que esto pone en riesgo la soberanía del país, que esto pone en riesgo la soberanía nacional y la seguridad, y que no pasemos de este entrenamiento a aceptar un segundo nivel de relaciones, que sería el de tener bases militares de Estados Unidos en nuestro país. Eso sí preocuparía, han señalado en el Congreso. Nosotros también decimos lo mismo. El Perú no debe implicarse con los problemas geopolíticos que enfrenta Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia, con China y con otros países que no están de acuerdo con ellos. El Perú y América del Sur deben mantener su independencia frente a esos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que los países de América Latina estén al margen de estos conflictos y seamos nosotros un continente de paz y amistad, como lo señaló Lula da Silva en la última reunión que tuvieron en Brasilia con los presidentes de los países de América Latina o de América del Sur, disculpen la confusión, América del Sur, para reforzar nuevamente UNASUR, en la que lamentablemente el Perú estuvo representado por el presidente del Consejo de Ministros, ya que la señora Dina Boluarte no tiene vicepresidente, porque ella era la segunda vicepresidente, el primer vicepresidente era Pedro Castillo, y el candidato a la presidencia, si recuerdan bien, era Vladimir Cerrón, que fue cuestionado y separado por tener un proceso judicial en marcha. El filósofo académico reconocido Noam Chomsky ha señalado, ha pronosticado que Estados Unidos se va a desindustrializar si sigue bajo las órdenes de Estados Unidos. Señala que este es un problema muy serio para Europa, ya que con la cantidad de bases militares que tiene Estados Unidos en Europa, la ha convertido prácticamente en una extensión de los Estados Unidos, en una suerte de vasallos de los Estados Unidos, y que la desindustrialización va a generar un incremento del paro, va a afectar los servicios sociales con los que se beneficia a la población europea y va a afectar
los ingresos que tiene Europa. Es decir, la desindustrialización no viene sola, viene con muchos problemas para Europa, y Europa parece no haber percibido los riesgos de seguir bajo la férula de Estados Unidos, señala Noam Chomsky. Una Europa unida era el sueño de Charles de Gaulle y era el sueño de Willy Brandt, agrega Chomsky. Y ese sueño era que Europa del Este y Europa del Oeste estén juntos. Y Europa del Este es Rusia y todos los países que formaban el Pacto de Varsovia y los países que formaban parte de la ex Unión Soviética. Y en esos países estaban los recursos que Europa Occidental necesitaba, y por lo tanto una unidad europea incorporando a Rusia era indispensable. Si recordamos, Putin pidió ingresar a la OTAN, pidió ingresar a la Unión Europea y no aceptaron porque fue observada su participación en la Unión Europea, porque era un contrapeso en la Unión Europea a Estados Unidos. Esa es la verdad. Willy Brandt y Charles de Gaulle pensaban que Europa debería tener una política independiente frente a Estados Unidos. Y que esa política independiente, repetimos, era que el este y el oeste europeo estén juntos. Es decir, todo el Cáucaso, todos los países de la ex Unión Soviética y desde los Urales. Y por supuesto, Rusia entraría con todo lo que es la parte oriental de Rusia, que está en Asia. Bueno, ¿cómo va la globalización ahora que estamos en guerra? Ahora que las tensiones se han incrementado. No solamente el problema de la guerra entre Ucrania y Rusia, que es la guerra de la OTAN contra Rusia, y si la OTAN es gobernada, dominada, orientada y dirigida por Estados Unidos, es la guerra híbrida entre Rusia y Estados Unidos. Guerra híbrida porque no se enfrenta directamente los ejércitos, sino que se enfrenta Estados Unidos a través de Ucrania, a quien le dan armas para luchar contra Rusia. La guerra de Vietnam en sus inicios también fue una guerra híbrida. Estados Unidos daba entrenamiento y daba armas a Vietnam del Sur para pelear con Vietnam del Norte. Como Vietnam del Norte y el Vietcong, que era un ejército guerrillero de vietnamitas del sur, estaban ganando la guerra, Estados Unidos comenzó a enviar tropas. Llegó un momento en que tuvo 500,000 soldados peleando en Vietnam y perdió la guerra y tuvo que retirarse de Vietnam. Bueno, hay guerras híbridas y ahora estamos en una guerra híbrida entre Ucrania y Rusia. Pero también han comenzado problemas entre Serbia y Kosovo. Kosovo es un país pequeñito, era parte de la ex Yugoslavia, y cuando se desintegra la ex Yugoslavia, queda como parte de Serbia, pero después se separa
y se separa por el apoyo directo que le da Estados Unidos a través del presidente Bill Clinton, al extremo que el monumento más importante que hay en Kosovo es el monumento de Bill Clinton. Hay problemas entre Kosovo, que es un país pequeño, ¿no? Debe ser el país más pequeño, uno de los países más pequeños de Europa, ¿no? Contra Serbia. Y la OTAN ha anunciado que va a ir en apoyo de Kosovo y va a mandar 700 efectivos militares. Serbia le ha respondido anunciando un viaje a Rusia para hablar con Putin y a China para hablar con Xi Jinping. Es decir, a hablar con aquellos que pueden apoyarle en esta situación de enfrentarse a la OTAN. Es decir, se abre otro foco de conflicto. Finalmente, el sector empresarial de Estados Unidos e incluso el Pentágono, después de haber satanizado a China, después de haberle puesto sanciones a China por parte de Joe Biden, después de haber señalado que China es el futuro enemigo de ellos, le han pedido hablar. China le ha respondido que no tiene nada que conversar con ellos, que ya se conversó, que todo está como ellos querían que esté. No van a conversar en absoluto. Y esto va a generar problemas en este proceso de la globalización. Parece que China está muy afectada, muy dolida por las sanciones que él le ha puesto sin ninguna justificación Estados Unidos, y ha pedido que Europa también se suma a esas sanciones. Rusia mantiene una posición, ha conversado con Ucrania, ha hecho una propuesta para que se busque la paz, a conversar con Putin, y bueno, no hay paz, pero no aceptan las sanciones contra Rusia y le compra petróleo a Rusia, le compra gas a Rusia y le compra los recursos que necesita para su industria a Rusia, que se los podría comprar a otros países, pero en estos momentos prefiere comprárselos a Rusia. La globalización sin China no es globalización. La globalización sin Rusia no es globalización. La globalización con sanciones a unos países no es globalización. La globalización es que todos los países tengan garantías de comercio independientemente de los sistemas políticos que existan en esos países. Y así se entendía. Así estuvo funcionando. Porque nadie ponía en tela de juicio que China es gobernado por el Partido Comunista Chino y peruanos burgueses de la extrema derecha hacían buenos negocios con China. ¿Por qué? Porque no interesaba el modelo económico de ese país, ni menos un modelo político. Lo que interesaba era que habían puertas para el comercio mundial. Y eso es el sustento de la globalización. Y esto está en peligro, porque Occidente quiere dictar sus leyes, leyes para toda la humanidad. Y Occidente es una minoría. Toda Europa, a excepción de Rusia, más China, Japón, Corea del Sur y Australia y Nueva Zelanda,
Estados Unidos y Canadá no son ni el 20% de la población mundial. El 80% está en Asia, está en África, está en Indonesia, está en América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego. Por lo tanto, un 20% no puede decidir el destino del 100% de la humanidad y ponerlo en peligro con este nuevo brote de conflicto que puede surgir en cualquier momento entre Serbia con Kosovo. Eso es todo por hoy. Síganme en Instagram, síganme en Facebook, síganme en YouTube como Juan Camborda Ledesma. Nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buenas tardes.